contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. iBooks es una plataforma exclusiva para podcast, creada en España y disponible para todo el mundo. Es por esto que quiero anunciarles que para mis escuchas de iBooks he activado la opción Fans, con una suscripción mensual de 4.99 euros si eres de España, o $5.45 si eres del resto del mundo. Si pagas la suscripción, tendrás acceso a un episodio extra a la semana, donde hablaré de casos espeluznantes pero cortos que tal vez no ameritan un episodio completo. Además, al mes te entregaré una recopilación de todos los bloopers de las grabaciones, y si aún no te convences, al suscribirte tienes acceso a recibir por correo electrónico el guión de tu episodio favorito en PDF, con una dedicatoria especial para ti, o a petición, como gustes. Todo esto es opcional. Me ayudas bastante con tu escucha, con tu like, con tu calificación, pero de igual manera les brindo la información por si quieren apoyar aún más a su humilde creador del podcast. Bueno, después de este anuncio, los dejo con el episodio número 5 de la segunda temporada, aquí, en Rigor Mortis. Los muertos son los únicos que ven el final de la guerra. Platón. Desde que el cavernícola evolucionó y existió el primer Homo sapiens, los conflictos de los seres humanos no han podido tener fin. Y es que sea por territorio, comida, defensa propia o de su familia, por defender o imponer sus intereses, sus creencias, o simplemente para aplastar y dominar a los demás, el hombre ha creado conflictos que con el paso de los años ha empleado su inteligencia para poder crear planes, máquinas y herramientas para exterminar a sus enemigos. Sin embargo, no es solo destruirlos porque no creen en lo mismo o por defenderse, pues en las guerras a menudo los soldados y los mismos líderes dejan ver la peor cara de ellos. Abren completamente el paso a ser crueles a más no poder, usando a sus enemigos para ver qué tan lejos pueden llegar y hacer realidad sus más oscuros deseos. En la guerra no hay bandos. Al final todos los soldados son peones peleando una batalla que no es de ellos. Al final solo hay muertos, vivos y líderes que jamás se enfrentan personalmente. Desde la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra de Vietnam, existen horrores de los que la gente desconoce o simplemente no se animan a observar. Siendo la Segunda Guerra Mundial la más famosa de los conflictos bélicos, pues los nazis lograron ser los monstruos más grandes que jamás existieron, no solo por lo que les motivaba, un recalcitrante racismo y clasismo con el que varios otros países empatizaron y realizaron el genocidio más grande en la historia, sino por todos los experimentos en humanos que se realizaron. Si los campos de concentración donde llevaron a cabo estos actos pudieran hablar, nos mandarían a un centro psiquiátrico usando pañales, demostrando que el ser humano y su infinito ingenio tienden a bajar muy profundo en el abismo, y parece ser más fácil hacer eso que hacer un bien. En el Domingo de Rigor de esta semana, y en compañía una vez más, les traemos los horrores del Holocausto. Como hablaremos de, a mi parecer, la peor guerra mundial de la historia, deben saber ya por qué se llevó a cabo y cómo terminó, por lo que esta información será omitida y solo nos centraremos en los horrores y experimentos que los nazis realizaron. Además, brindamos una disculpa, puesto que muchos de los nombres vienen en alemán y ni Juan ni yo hablamos ese idioma, entonces tratamos de hacer la pronunciación lo más cercana posible al original. Los campos de concentración fueron la herramienta de tortura y de terror de la política nazi. Entre 1933 y 1945 se crearon más de 40.000 campos que ocuparon el extenso conjunto de prisiones a lo largo de todos los países de Europa que pudieron conquistar.
A pesar de que el término campos de concentración es usado genéricamente para referirse a todos los campos establecidos por los nazis, no todos ellos fueron propiamente de concentración. El sistema de campos incluía además de estos a los de trabajo, los de tránsito, los de prisioneros de guerra y los de exterminio. Unos meses después del ascenso de Hitler al poder, ya estaba funcionando el primer campo, Dachau, establecido por el régimen de Hitler desde 1933 para recluir adversarios, políticos liberales y de izquierda, o asociales como prostitutas, pordioseros y delincuentes. Sin embargo, a partir de 1936, el sistema de campos se amplió y se crearon, entre otros, los campos de Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen y Flossenbürg. En 1939 se abriría Ravensbrück, un campo exclusivo para las mujeres. La primera fase de exterminio no inició propiamente en los campos. El asesinato sistemático y masivo de judíos comenzó cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética en junio de 1941. Era llevada a cabo por los escuadrones de fusilamientos. Su asignación era sencillamente matar a cualquier judío que se encontraran dentro de los territorios que el ejército alemán tomara. Se estima que 1.300.000 judíos fueron asesinados por estos comandos. Los campos de exterminio se crearon con la única finalidad de llevar a cabo de manera más eficaz posible el asesinato masivo de seres humanos. Estos campos representaron la industrialización de la muerte ocurrida entre mentiras y eufemismos. Se crearon 6 campos de exterminio generales: Auschwitz-Birkenau, Kelmo, Sobibor, Treblinka, Belzec y Majdanek, uno para judíos y opositores de la UTASA, que era la organización terrorista basada en el racismo religioso de origen croata y aliados de los nazis. Este campo era llamado Jasenovac, mientras que en Auschwitz-Birkenau y Majdanek existían también plantas de trabajo forzado en la que algunos de los prisioneros seleccionados a su llegada podrían sobrevivir durante algunos meses. En Treblinka, Sobibor, Kelmo y Belzec, lo único que se fabricaba era la muerte. Tan solo en Treblinka murieron cerca de 870.000 judíos. Auschwitz-Birkenau comenzó a operar como campo de exterminio en marzo de 1942. Para evitar la rebelión de las víctimas, los nazis los engañaban diciéndoles que tomarían una ducha de desinfección, asegurándoles que después podrían recoger sus pertenencias. Desnudos y vulnerables, eran conducidos a las cámaras de gas. En la parte exterior de las regaderas, 2 oficiales nazis depositaban un gas llamado Zyklon B, un potente pesticida empleado como veneno para ratas, letal en cada una de sus formas y presentaciones. Cuando se les encerraba en la cámara, estamos hablando de varias decenas de personas, completamente desnudas dentro de una cámara no más grande de un salón de clases. Al cerrar las puertas, todos comenzaban a sentir el miedo, y una vez el gas entraba en la cámara, el pánico se apoderaba de todos. En un inicio, el gas causaba tos severa, un ardor insoportable en el pecho. En el mejor de los casos, morían rápido después de un paro cardíaco. Pero como las cámaras estaban tan llenas, tardaban de 20 minutos a media hora en morir, provocando un bloqueo en la sangre que corre en los alvéolos en los pulmones, provocando que poco a poco no pudieran jalar aire. Esto suponía una agonía de tamaño colosal, pues los pulmones solían llenarse de líquido en lugar de oxígeno. Entonces, morían muy lento, viéndose las caras que se tornaban azules y luego moradas. Sus ojos lagrimeantes clamaban por ayuda, pero solo podían ver a otras personas que estaban agonizando de la misma manera. Al final, morían de un paro cardiorrespiratorio. Después, los mismos prisioneros eran obligados a sacar los cadáveres y retirarles objetos de valor, aretes, lentes, incluso piezas dentales de oro,
Posterior a esto, se les obligaba el cremar los cuerpos. Recién implantada esta forma de exterminio, un aproximado de 4,000 personas eran asesinadas por día. Al perfeccionarse la práctica, hasta 10,000 personas perdían la vida diariamente. Auschwitz fue el más importante y el más altamente organizado de los campos de exterminio nazis. Más personas fueron asesinadas ahí que en ningún otro campo. En realidad, eran 3 campos en uno: un campo de concentración, un centro de exterminio y un complejo de campos de esclavos. La resistencia de los campos de exterminio y sus operaciones estuvieron clasificadas como secreto de Estado del Tercer Reich, por lo que la SS nazi coordinó y elaboró un sistema de desinformación, ocultamiento, confusión y engaños que evitaría interferencias en el funcionamiento de estas fábricas de la muerte. Hacia 1942, los centros de detención, trabajo y exterminio representaron el sistema industrializado de fábricas de muerte, por lo que millones de seres humanos fueron aniquilados. Los nazis masacraron a más de 3 millones de personas en estos campos, la mayoría en cámaras de gas, otros por hambruna, agotamiento, enfermedades, fusilamiento y golpes. Entre las víctimas de los campos de exterminio no solo se encontraban judíos, se incluían prisioneros de guerra soviéticos, presos políticos, gitanos, homosexuales y testigos de Jehová. La vida, si se pudiera llamar así, en los campos, estaba diseñada para que los prisioneros no resistieran las duras condiciones por más de 3 meses. Eran obligados a dormir en barracas de madera, donde metían hasta 1,500 personas por bloque. Como no existía ningún tipo de higiene, las epidemias contribuían a facilitar el exterminio. Durante los primeros años de agresiones contra los judíos, 10,000 prisioneros judíos alemanes, arrestados durante la noche de los cristales rotos, fueron, por ejemplo, enviados al campo de concentración de Buchenwald. Otros 20,000 prisioneros judíos alemanes fueron arrestados al mismo tiempo y enviados al campo de concentración de Dachau y Sachsenhausen. El motivo siempre fue claro: privar de libertades y condiciones humanas a quienes caían en las garras de los guardias al interior de los campos. La jornada comenzaba en la madrugada, cuando los nazis realizaban el conteo diario de prisioneros. Durante horas se les forzaban a permanecer de pie, completamente inmóviles y en silencio, sin importar las dificultades climáticas ni la precaria vestimenta del campo. Cotidianamente recibían golpizas y castigos sádicos. Quien caía al suelo por debilidad era enviado a la muerte. Estos conteos se realizaban al iniciar y al terminar la jornada de trabajo forzado para evitar cualquier tipo de fuga. La deshumanización fue un elemento singular del Holocausto. Los nazis deseaban que los prisioneros perdieran su dignidad antes de morir e hicieron esfuerzos considerables para conseguirlo. Tatuarlos con un número, exponerlos a la inmundicia en la que vivían, los gritos e insultos constantes y la ausencia de toda ceremonia festiva, religiosa o luctuosa. La misma muerte se aplicaba de manera tan impersonal como si se les hubiese querido negar hasta el último de los anhelos humanos. Desde 1938, las leyes raciales impuestas por el régimen nazi en Alemania y los territorios anexados obligaban a los prisioneros judíos a portar la estrella de David en sus ropas, que en el caso de los campos, estuvieron cosidos a sus uniformes. Este símbolo de la religión judía se convirtió en el emblema de discriminación y significó en muchas ocasiones el comienzo de la deshumanización, pues además de funcionar como señalamiento, otorgaba a los nazis el poder de mandar y humillar a aquellos quienes la portaban. Una de las experiencias más angustiantes relatadas por los prisioneros
fue la deportación en los vagones de ganado, hacinados, sin alimento y sin lugar para realizar sus necesidades fisiológicas, siendo uno de los momentos más profundos de humillación y deshumanización. La deshumanización ayudaba a degradar a las víctimas para que no se rebelaran, y a los asesinos a no sentir ninguna afinidad emocional, ya que es más fácil matar a alguien sin nombre o sin identidad. Entrar a un campo de concentración era una experiencia desgarradora. Los nazis sometieron a los prisioneros a condiciones deplorables que debilitaban el cuerpo y destrozaban el espíritu. Cuando Franz Strangl, comandante de Belzec y Treblinka, fue cuestionado sobre los métodos de deshumanización, replicó que las técnicas intimidatorias hacían más sencillo el asesinato, pues ver a un individuo pereciendo de hambruna o a causa de alguna epidemia producía rechazo automático. La sensación de empatía era inexistente. Para sobrevivir, los prisioneros tenían que olvidar que alguna vez habían pertenecido a una sociedad civilizada y aprender las cuestiones del campo. Quien no se adaptaba, moría. Al interior de los centros de concentración y trabajo se empleaba el término muselman o musulmán para denominar a los muertos vivientes. Era una referencia simbólica a la práctica islámica de postrarse en rezo. Los prisioneros que luchaban por sobrevivir evitaban a toda costa los muselmen, porque la línea entre la supervivencia y la desesperación era muy delgada. Los campos estaban rodeados con cables de púas electrificados que al tocarse provocaban la muerte. Ciertos prisioneros emplearon las cercas como forma de suicidio. Si eran descubiertos por los nazis antes de morir, eran severamente torturados, ya que la muerte también debía controlarse. A pesar de la evidente deshumanización, algunos presos mantuvieron su espíritu a través de resistencia física o espiritual. Algunos judíos religiosos rezaron hasta el final como una forma de homenajear a los caídos e incluso a sus propias familias y comunidades. Por estas características se le conoce como el universo de los campos, porque nada de lo que se vivía ahí podría ser comprendido desde afuera. Sin dudas, el régimen nazi fue muy famoso por su método de asesinato más elegido, la cámara de gas. A pesar de que la muerte por gas era muy cruda y espeluznante, todo el proceso de deshumanización, golpizas, insultos y crueldad sin razón era lo que más rompía a los prisioneros. Sin embargo, no solo hubo trabajos forzados, torturas y asesinatos. La crueldad de los asesinatos en los campos de concentración abrió paso a algo horrible. Una vez que se veía a los prisioneros peor que animales, una idea macabra comenzó a invadir las mentes de los científicos y médicos nazis: la experimentación en humanos, siendo el más notable y cruel el Dr. Joseph Mengele, conocido también con el nombre de el Ángel de la Muerte. ¿Cómo odiábamos a ese curandero? Profanó la sagrada palabra ciencia. ¿Cómo odiábamos su cabello peinado con raya, su altanería, sus silbidos continuos, sus órdenes absurdas y su fría crueldad? La enfermera rumana Olga Lengyel describió así en una entrevista a quien fuera su jefe en el campo de concentración de Auschwitz, el Dr. Joseph Mengele, cuyo nombre continúa siendo hoy sinónimo de barbarie, locura y muerte. Tras haber estudiado medicina y doctorarse en 1935, Mengele se afilió al partido nazi en 1937. Al principio de la Segunda Guerra Mundial fue enviado al frente del Este, pero su experiencia bélica fue muy corta, porque en 1942 regresó a Alemania para trabajar en el Departamento Central para la Raza y la Repoblación. Después, pidió como destino el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, para proseguir ahí sus experimentos sobre genética y eugenesia. La eugenesia es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Mengele llegó a Auschwitz en 1943. Era una inmensa cárcel de varios kilómetros de extensión, rodeada de alambradas, con 5 crematorios y varias cámaras de gas.
albergaba a 140.000 prisioneros. La sensación de estar allí por primera vez fue bien descrita por el doctor húngaro y judío Miklós Nyszly. Una inmensa chimenea cuadrada, hecha de ladrillo rojo, se elevaba como un huso hacia lo alto. Una ligera brisa trajo el humo hacia mí. La nariz y luego la garganta se me llenaron del hedor nauseabundo de carne quemada y pelo chamuscado. El recién llegado Mengele destacó enseguida por sus métodos tan eficaces. Mandó a construir un laboratorio donde ejecutó sus experimentos. Todo empezaba con las selecciones de los candidatos. 2 médicos los examinaban y elegían los aptos para trabajar y los que debían morir. Uno de ellos solía ser el propio Mengele. Participaba en este proceso porque buscaba gemelos con los que trabajar. Por ejemplo, quería usar la genética para producir partos múltiples de niños con rasgos arios, pero ese era solo uno de sus siniestros sueños. Sucios experimentos recién comenzaban, utilizando a los esclavos como ratas de laboratorio. Sin ningún tipo de escrúpulo ni remordimiento llevó a cabo cualquier cosa que se le ocurriera. En una ocasión, motivado por tratar de cambiar el color de piel de los prisioneros, escogió solo a niños para poder experimentar con esto. Estas pobres almas, completamente aterradas, pasaban por la aplicación de inyecciones con distintos químicos para que su piel se pintara de azul. Estos químicos lo único que hacían era intoxicarlos, pasando por un calvario antes de finalmente morir intoxicados entre vómitos, convulsiones y fiebres. Decenas de ellas perdieron la vida a merced de médicos nazis que parecían niños con un juguete nuevo. Mataron a miles de pequeños inocentes para descubrir absolutamente nada. Mengele, obsesionado por la existencia de los siameses, tomó a 2 niños prisioneros y decidió coserlos por la espalda para poder ver si él podía crear siameses. Sabemos que esto no es posible, pero recordemos que eran los años 40 y no había mucho avance en la medicina. No lo justifico en absoluto, solo les informo acerca de la peligrosa curiosidad de este monstruo. Los niños pasaron por fiebres severas, dolores insoportables y finalmente, después de su dolorosa agonía, murieron por infección en sus suturas, que además ni siquiera se dignaban a limpiar por ser esclavos. Además, era un firme defensor de la raza aria, por lo que no quería ningún otro individuo que no fuera blanco, rubio y de ojos azules o verdes. Una solución que se le ocurrió fue la esterilización en las mujeres, por lo cual seleccionó a las prisioneras que serían sus conejillos de indias, sometiéndolas a operaciones con nulo conocimiento del procedimiento, extirpándoles el clítoris, los labios vaginales, los ovarios, las trompas de falopio o la matriz entera. Y si eso no fuera suficientemente horrible, todos los procedimientos eran llevados a cabo sin ningún tipo de anestesia ni higiene. Las mujeres eran sometidas a todo el dolor y el sufrimiento de la operación, agonizando y muriendo desangradas, todo por una estúpida idea racial. Incursionó además en lo que pudieron haber sido las primeras armas biológicas. Con sus candidatos, inyectó gérmenes y virus de enfermedades incurables. Monitorizaron a cada uno de los candidatos para ver cómo iba evolucionando la enfermedad. Los prisioneros morían víctimas de la enfermedad entre los síntomas y complicaciones mortales. Extrañamente, este experimento, aunque completamente cruel, dio como resultado el descubrimiento y perfeccionamiento ante el rastreo de los síntomas de enfermedades graves. El fin nunca justifica los medios, pero de entre toda la mierda que ocurrió en esta guerra y todos los campos de concentración y exterminio, hubo pocas cosas que en un futuro sirvieron para el bien de la humanidad. La curiosidad lo llevó también a usar gemelos, principalmente niños. Los sometía a un cambio de sexo para poder descubrir qué cambios mentales ocurrían en ellos, pues además de racistas, los nazis eran homofóbicos. A los inocentes niños candidatos los sometían a arcaicas cirugías de cambio de sexo, les mutilaban el pene y los testículos para hacerles una especie de vagina a como el Führer le diera a entender.
Todo una vez más, sin anestesia ni cuidado alguno, los candidatos morían desangrados o en su defecto, por una infección mortal. Cuando habían prisioneras embarazadas que caían en los campos de exterminio, Mengele y sus médicos las obligaban a dejar de amamantar a los niños, solo para poder saber cuánto tiempo podían vivir sin alimento. Es decir, estos monstruos enfermos sentenciaban a muerte a un recién nacido que no le había hecho mal a nadie, a morir de inanición, solamente por diversión. En el tiempo en que duró la guerra, existía un medicamento al que le llamaban milagroso. Este era la sulfamida. Este antibiótico era de los más potentes de la época, ayudando a los soldados a curar sus heridas y enfermedades bacterianas, por lo cual a los candidatos se les hicieron heridas serias, y no solo no se las cuidaban de infectarse, sino que a propósito los sometían a sesiones para ensuciar las heridas con tierra, astillas de madera, vidrio molido y cualquier cosa que se les ocurriera una vez la herida se encontrase grave. En el momento en que esto llegase a suceder, se les suministraba la sulfamida para examinar su eficacia. Tal medicamento no era tan milagroso, pues en algunas ocasiones la infección era tan avanzada que más bien se necesitaba la amputación de los miembros, y en el caso de que sobrevivieran, aún así eran llevados a que los asesinaran a las cámaras de gas. En su incansable búsqueda de raza ideal para poblar y dominar el mundo, obligó a hermanos a tener relaciones sexuales. Cuando la hermana quedaba embarazada, le cuidaban el embarazo hasta que naciera el bebé. Una vez que nacía, al bebé lo trataban sin ningún cuidado. Lo examinaban cuidadosamente para verificar la calidad de su genética. Esto incluía que su madre, y a la vez su tía, no lo volvería a ver nunca más. Pues los recién nacidos, aún llorando y temblando de frío, eran diseccionados vivos. Les abrían el vientre y les extirpaban los órganos en busca de tumores o malformaciones. Aún con los pequeños recién nacidos llorando, después les abrían el cráneo para sacarles el cerebro y examinarlo. Cientos de recién nacidos murieron, y a su vez, cientos de hermanos obligados por los guardias y médicos tuvieron que tener relaciones sexuales entre ellos, con la intención de embarazarse. Quedaban completamente traumatizados para después de haber dado a luz, ser asesinadas en las cámaras de gas o morir por complicaciones o infecciones por el parto. Pero una de las situaciones más desesperantes y severas que los prisioneros debieron soportar, además de los experimentos del sádico Dr. Mengele, fue el hambre crónica e inimaginable. Los reclusos recibían escaso alimento que consistía en un pedazo de pan y sopa, elaborada con agua tibia y alguna verdura, incluso si esta misma se encontraba en estado de descomposición. Solo recibían 25 calorías diarias, por lo que los prisioneros llegaron a un grado extremo de inanición. Mientras las víctimas morían en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau, los nazis saqueaban sus pertenencias. Se enlistaban y eran enviadas a Alemania. Ropa, zapatos, dinero y lentes. Todos los objetos confiscados pasaban a ser propiedad del Reich. Estos objetos se almacenaban en un sector del campo que llegó a ser conocido como Canadá. Ahí se clasificaban las pertenencias de los prisioneros para ser enviados a Alemania. Empresas de gran importancia fueron beneficiarias directas de la tragedia. Los campos de concentración estuvieron asegurados por populares casas aseguradoras y, entre otros, el prestamista principal de Auschwitz formó parte del gabinete cercano de Hitler. Además, importantes laboratorios médicos alemanes probaron sus descubrimientos en prisioneros en los campos de trabajo y concentración, con la promesa de que los hallazgos ayudarían al ejército alemán a ganar la guerra. Los soldados nazis explotaron la mano de obra esclava en las fábricas y en el campo. La industria automovilística produjo 300 veces más llantas, debido a la fuerte demanda militar que la guerra implicaba. Empleando exclusivamente la fuerza de prisioneros, el desgaste era brutal y quienes perecían en estas tareas eran reemplazados de inmediato. Para los nazis no había tiempo que perder y cada segundo representaba recursos perdidos o mal invertidos. Algo así como tu empresa actual. Entre 1944 y 1945,
Los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores aceptaron y promovieron incrementos presupuestales para favorecer la explotación en los campos. No bastándoles con el despojo material, los nazis también lucraron con los cuerpos de las víctimas. Emplearon sus cabellos como relleno de almohadas y reciclaron piezas dentales de oro. Este sistema aseguraba que nada se desperdiciara, salvo la vida de millones de seres humanos. A medida de que los ejércitos enemigos se acercaban a los campos de concentración, los nazis decidieron frenéticamente evacuar los campos. El régimen nazi inició las llamadas marchas de la muerte, en las que miles de prisioneros eran obligados a caminar, y en caso de no poder continuar, los fusilaban. Estas marchas de la muerte tenían dos objetivos: continuar el proceso de asesinato hasta el último día y no dejar testigos vivos. Las caminatas forzadas se efectuaron en medio de la hambruna y bajo condiciones extremas del clima, por lo que ellos, los prisioneros agotados al límite, no podían seguir caminando y eran fusilados. Más de la mitad de los prisioneros murieron en estas marchas, con el afán de ocultar la horrorífica historia que había acontecido al interior de los centros de exterminio alemanes. Además de desocupar las instalaciones, quemaron los campos y dinamitaron algunas de las cámaras de gas. Días previos a que el Ejército Rojo entrara en Auschwitz, 66.000 prisioneros fueron llevados a pie hacia Wrocław, Polonia, donde se les obligó a abordar trenes de carga con destino a los campos de concentración. A pesar de las inclementes condiciones en las que la gran mayoría de los presos se encontraba, los líderes de la SS pensaban que debían continuar con sus funciones como productores forzados de armamento para así poder prolongar la guerra. Hubo 59 marchas diferentes desde los campos de concentración durante el último invierno de la dominación nazi, abarcando algunos cientos de kilómetros. Los prisioneros recibían poco o ningún alimento y agua, y apenas algunos momentos para descansar o dar atención a las necesidades corporales. Las principales evacuaciones ocurrieron de Auschwitz, Stutthof y Gross-Rosen, hacia el frente occidental de Buchenwald, Flossburg, Dachau y Dachauhausen, en el invierno de 1944 y 1945. Una vez que la Unión Soviética ocupó estos últimos, los prisioneros fueron enviados a Mauthausen en la primavera de 1945. Y por último, los residentes de Sachsenhausen y Neuengamme fueron deportados hacia el norte, con destino al mar Báltico, en las últimas semanas de la guerra. En abril de 1945, los aliados entraron a la Alemania Central, lo que provocó el suicidio de Adolf Hitler. La guerra estaba perdida y la redención absoluta ocurrió el 7 de mayo de 1945. Hasta prácticamente el último día del conflicto armado, los nazis continuaron evacuando a los prisioneros de los campos. Ciertamente, en una guerra no existen buenos ni malos, solo existe el sufrimiento sin fin de inocentes. Pérdidas de vidas que no aportan nada al conflicto, pues los líderes de los bandos, o en este caso, el líder del régimen, no le importa nada más que lograr su objetivo, y tal cual como película cliché de superhéroes, era la dominación mundial. A tal grado llegó que no le importó en lo absoluto sacrificar vidas de inocentes niños, incluidos los recién nacidos. No solo era capturar prisioneros con la excusa de creer en algo que él creía incorrecto, o por nacer con un color de piel, cabello y ojos que él creía que eran inferiores y hasta asquerosos. Además de todo esto, los torturó y autorizó los experimentos del demente médico Mengele, quien después de titularse y realizar el juramento hipocrático, que indica que el médico debe entregarse a los enfermos, brindarles cuidados máximos y ayudarlos a sanar. Cuando comenzaron a evacuar a todos los prisioneros y los campos de concentración comenzaron a ser dinamitados, el muy cobarde escapó hacia Brasil, donde en Bertioga, el día 7 de febrero de 1979, murió en su casa tranquilamente, sin pagar absolutamente nada por sus abominables crímenes, haciendo evidente que la vida es muy injusta y en algunas ocasiones solamente favorece a la gente más mierda y cruel que existe. Perdón, me apasioné. Si el episodio les gustó,
Recuerden calificarlo en la plataforma donde lo estén escuchando. Me interesa mucho saber su opinión de los episodios y del programa. Compártanlo con sus conocidos. Suscríbanse o sigan el podcast en redes sociales. Todo esto me ayuda a estar motivado y mejorar el programa. En Facebook lo pueden encontrar como Rigor Mortis Podcast. En Instagram como @rigor.podcast. Y en iBooks, Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Podcasts y YouTube lo pueden encontrar como Rigor Mortis. A mí, si quieren seguirme, estoy en Instagram como @lalo_miranda. Quiero hacer una aclaración y dar nueva información. Por lo pronto, las suscripciones mensuales para recibir los episodios extras y los guiones en PDF únicamente están dadas de altas en iBooks, debido a que es esta plataforma en la que el podcast ha tenido mayor difusión. Si tú no eres de España o si tú escuchas el podcast en otra plataforma y no quieres unirte a iBooks, no hay ningún problema. En poco tiempo, estos mismos beneficios, con el mismo precio, estarán disponibles en otra plataforma. Yo les iré avisando. Les agradezco muchísimo el prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. Hemos hablado de asesinos en todo el podcast. Hemos hablado de algunos que han sido famosos, pero aún no me he metido a hablar de los pesos más pesados entre estos, que vivió en los años 70, un asesino que medía más de 2 metros y que cometió crímenes atroces. En el próximo episodio de Rigor, acompáñenme a conocer la historia de este gigante, de esta persona que asesinó a muchas mujeres. No se lo pierdan. Estreno el próximo domingo a la medianoche.